Bueno, Edicare es una medtech que lleva más de 6 años en la industria y el día de hoy les vamos a presentar nuestra solución Edicare Life. Edicare Life nace del problema sobre la diabetes e hipertensión en América Latina. Como sabemos, la causa número uno y número dos de muerte en América Latina es enfermedades cardiovasculares, dentro de ellas hipertensión arterial y diabetes. Al día de hoy existen 62 millones de pacientes diabéticos en América Latina, pero las predicciones dicen que para el 2040 probablemente sean 109 millones. Esto es como tomar un país como México y prácticamente que toda su población sea diabética. 1 de cada 3 adultos de América Latina padecen hipertensión arterial. Y un dato más importante es que solo 1 de cada 5 pacientes logran controlar sus metas. Esto puede ser directamente desde falta de interés, un mal tratamiento o incluso problemas económicos de los pacientes. Debido a este problema, Edicare Live es un programa de monitoreo remoto, o RPM por sus siglas en inglés, Remote Patient Monitoring, que nos permite observar a los pacientes cuando están fuera de un ámbito hospitalario. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un paciente toma sus mediciones en su casa o en donde esté, no precisamente un hospital, esa información llega a una aplicación y esa información va a su médico también. A mí me gusta mucho dar este ejemplo. Yo tengo a la paciente María que acude conmigo a consulta y presenta un pico de presión arterial, arriba de 140/90. A esa paciente hay que mandarle a hacerle un mapeo y ver si esa paciente padece la enfermedad. ¿Cómo le mandamos a hacer normalmente el mapeo? Bueno, la paciente acude a una farmacia, a alguna clínica donde le puedan tomar la presión. Ella nota en una hoja el número de presión, lo escribe en un correo y se lo envía a su doctor. Al día de hoy eso ya no es necesario. Con la tecnología de Edicare Life, nosotros podemos ser ese intercesor. La paciente puede adquirir equipo médico, tomarse la presión en su casa, ese número llega a la aplicación y le llega a su médico. Al día de hoy, les voy a mencionar 4 de 5 hospitales que usan monitoreo remoto. De hecho, estos 4 son de los mejores hospitales del mundo. Johns Hopkins tiene un programa de monitoreo remoto donde ellos monitorean sepsis, pacientes con COVID-19, pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes y pacientes con EPOC. Ellos lo que hacen es, el paciente se suscribe a su programa de monitoreo, e envían un kit con dispositivos médicos a domicilio del paciente y lo están monitorizando. UCLA tiene el mismo programa para enfermedades crónico-metabólicas, pero no se queda ahí. Ellos implementaron un programa de monitoreo para pacientes posoperados de cirugía cardíaca, donde se envía igual equipo médico a domicilio. En el momento que haya una complicación, tienen un staff exclusivo de enfermeras trabajando para este servicio, les llega la información a las enfermeras y ellas deciden qué intervención hacer. Si decirle al paciente, ven al hospital, mandar una ambulancia o quédese en casa. Cleveland Clinic tienen una clínica de arritmias donde se envía un dispositivo con electrocardiograma a domicilio al paciente y están monitorizando si un paciente tiene fibrilación auricular, si un paciente tiene flutter, diferentes tipos de arritmias. En el momento que el paciente se llegue a sentir mal, contesta un cuestionario. Si el cuestionario indica que hay que hacer uso del dispositivo, lo usan y ese electrocardiograma y esa información llega a la clínica de arritmias de Cleveland Clinic. Y por último, Mayo Clinic. Mayo Clinic, lo mismo que les comenté, tiene su monitoreo remoto de pacientes cardiometabólicos, pero ellos acaban de implementar un catéter que se coloca a los pacientes que están en quimioterapia para evitar efectos adversos. Este catéter nos avisa en tiempo real si un paciente se está complicando, incluso cómo está el conteo de células rojas de ese paciente. ¿Qué enfermedades podemos monitorizar al día de hoy? Patologías cardiovasculares como hipertensión arterial y falla cardíaca, patologías pulmonares como EPOC, asma, neumonía. De hecho, neumonía lo vimos en pacientes con COVID. Pacientes con COVID, con neumonía leve, podían ser monitorizados en su domicilio. Obviamente, diabetes mellitus, patologías renales, cáncer, COVID-19. ¿Cuáles son los resultados que encontramos actualmente en la literatura? La revista Telemed Journal, hizo un estudio donde puso un grupo control utilizando un monitoreo remoto en pacientes diabéticos, monitorizándose diariamente, contra otros grupos que lo hacían cada 2, cada 3, cada 4, hasta cada 5 días. Los pacientes que se monitorizaron diariamente tuvieron un nivel más bajo de hemoglobina glucosilada que los pacientes que lo hicieron más días. Además, existen otros artículos que nos dicen el nivel de hemoglobina glucosilada que podemos disminuir con monitoreo remoto, que va de 1.8 a 1.46 miligramos sobre decilitro. Y algo más importante, los pacientes más complicados, pacientes con hemoglobina glucosilada arriba de 8.5,
tienen una mayor reducción de este parámetro. Con respecto a la hipertensión arterial, Clinical Cardiology presentó un artículo donde un equipo de enfermeras y farmacéuticos, no liderado por doctores, comenzó a utilizar monitoreo remoto y los resultados indicaron que el 81% de sus pacientes hipertensos lograron el control en 7 semanas. Esto no quiere decir que no necesitamos un doctor para llevar un seguimiento y control de un paciente hipertenso, todo lo contrario, pero podemos hacer uso de diferentes personas que actúan en el medio para controlar a estos pacientes. Y Lancet, una revista reconocida también, de las más reconocidas internacionalmente, comparó el monitoreo domiciliario contra el monitoreo dentro de una clínica. Y los resultados fueron que los pacientes que se monitorizaban domiciliariamente tenían mejores resultados que los que lo hacían en una clínica. Probablemente esto pueda ser por el efecto de bata blanca que ya conocemos. Los pacientes se ponen nerviosos cuando acuden al hospital, los pacientes les sube la presión, pero esto nos ayuda a ver que el monitoreo remoto está funcionando. Ok, mucho gusto. Juan Cáceres. Fíjense, AIDCare Live tiene más de 5 años funcionando. Al día de hoy tenemos en México más de 20,000 pacientes siendo monitoreados y algunos pocos en Colombia. ¿Ok? Y AIDCare Live, cuando nace, o nuestro grupo de prueba, lo que entendimos fue que el diabético no solo se debe cuidar, un diabético tipo 2, por ejemplo, no solo se debe cuidar en términos de glucosa, es decir, el diabético es un ente completo y que cuando ya afecta la glucosa fue porque dejó de hacer otro tipo de actividad. Por ejemplo, empeoró su sueño, incrementó su nivel de estrés, bajó su actividad física, subió de peso, etcétera, etcétera. Detrás de AIDCare Live lo que hay es eso, es entender el paciente como un ente completo, poder tomar el máximo de signos vitales que podemos y en base o con base en eso poder determinar qué es lo que está ocurriendo en el paciente. ¿De qué está compuesto AIDCare Live? AIDCare Live tiene una app del paciente donde el paciente puede hacer seguimiento a sus signos vitales. Por ejemplo, les comentaba hace un momento, puede hacer seguimiento al sueño, puede hacer seguimiento al ritmo cardíaco, a la actividad física, al peso, a la tensión arterial, a la glicemia, a la oximetría y hasta la temperatura. Eso es una parte de AIDCare Live, la app del paciente. Otra es combinar con su historia clínica, es decir, este valor para un paciente en específico puede estar muy alto, pero puede ser porque ya tenga una condición con la que vive, lo cual es muy normal. Por supuesto, el doctor Manuel hablaba de parámetros como, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, también influye, por ejemplo, el colesterol en pacientes hipertensos, etcétera, etcétera. Entonces, en AIDCare Live, el paciente también puede subir sus estudios de laboratorio y nosotros podemos jugar con esa información para entender qué es lo que está pasando con el paciente. Finalmente, su tratamiento. Nosotros creemos que el paciente que se le recuerda que estamos detrás de él en su toma de su medicamento es un paciente que se apega mucho más al tratamiento. Es por eso que en esta parte de AIDCare inclusive enviamos alertas a relojes inteligentes que tenga el paciente conectado a su celular y entonces le recordamos de la toma de sus medicamentos, lo cual al momento nos ha dado un muy buen resultado en términos de adherencia a ese medicamento. Otra cosa muy importante en AIDCare Live es los dispositivos. Como empresa, y por tener la suerte de trabajar con entidades de salud de las más reconocidas en México, con altos estándares de calidad, solo usamos dispositivos médicos conectables o dispositivos con una información muy confiable. Es por eso que al día de hoy tenemos integraciones con dispositivos, por ejemplo, como el Apple Watch, como Garmin para actividad física, Xiaomi, que también se corta muy bien en temas de ritmo cardíaco, de sueño, etcétera, etcétera. A su vez, tenemos alianzas con empresas como OnROM, como Roche, para tomar esa información de esos dispositivos y pasárselas a los doctores. Es muy importante lo que hacemos porque nosotros le damos transparencia a la información. El hecho de usar un dispositivo Bluetooth
no es solamente por tener un dispositivo muy bonito o un dispositivo de última generación. Es que ese dispositivo Bluetooth evita, por ejemplo, con la experiencia que tenemos ya con pacientes diabéticos o hipertensos, que el paciente coloque cifras que no son, por miedo a que su doctor lo regañe, lo que suele ocurrir muy seguido, o como lo hacen muchas prácticas, lo van llevando anotado, entonces eso hace que cuando llegue al doctor, el doctor no pueda, o en el tiempo corto que tiene para la consulta, no pueda ni crear una gráfica de glucosa y no pueda comparar cómo esos valores, por ejemplo, un incremento de actividad física le está mejorando en su hipertensión, cómo dormir más y mejor le está ayudando a su diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, otro componente es esos dispositivos conectados, ¿ok? Que están dentro de Edigicare. Siguiente, el doctor. Nosotros como empresa no ofrecemos un servicio de teleconsulta o de telemedicina que nuestros doctores brinden. Nuestra idea es ser parte de esa consulta, así como el paciente le lleva a su doctor sus estudios de laboratorio, como le lleva su imagen, él le va a llevar Edigicare y el doctor va a tener acceso a un tablero donde va a ver todo el desempeño del paciente. Es decir, ese hoyo negro que existe entre una consulta y otra, aquí se destapa. Aquí el doctor le puede notar que él dejó de hacer actividad física, que presentó hipertensiones, que le subió y le bajó de peso, etcétera, etcétera. La idea es ayudar a ese doctor a mejorar ese diagnóstico porque antes no tenía acceso a este tipo de información. Nosotros creemos también en una medicina colaborativa, es decir, el paciente siempre necesita una ayuda de su familia, siempre necesita una ayuda de su ser querido, alguien que esté pendiente, alguien que esté con él, alguien que lo ayude en esta jornada, alguien que, por ejemplo, le acaban de diagnosticar una diabetes tipo 2, es un tema muy impactante en tema psicológico, porque él no sabe cómo lidiar. Él, por ejemplo, puede que no sepa qué comerse y quiera hablar con su familia y compartir esto. Y su familia, en el caso de Edigicare, puede tener acceso a una app donde ve los valores o cualquier valor no esperado de su familiar o de su ser querido y puede trabajar con él en esa situación que está ocurriendo. Entonces, de nuevo, estos son los componentes de Edigicare. Toda nuestra app del paciente, nuestros dispositivos conectados, su tablero del doctor y su aplicación para los familiares para el seguimiento. Gracias, Juan. Bueno, ¿quiénes se benefician del monitoreo remoto? Tenemos tres jugadores, llamémoslo así: el paciente, el doctor y las instituciones de salud. ¿Cómo el paciente se beneficia del monitoreo remoto? Como platicó Juan, con todo lo que incluye Edigicare Live, logramos mejorar la adherencia al tratamiento. Como sabemos, tristemente en América Latina, un paciente recién diagnosticado con hipertensión presenta una adherencia al tratamiento de solo 3 meses. Después de 3 meses, el paciente o ya no lo toma igual, o ya no lo compra, o ya no se toma nada, ni siquiera ve al doctor. Una vez que podemos obtener toda esta data que platicó Juan, que va signos vitales, información médica, laboratorios, tratamiento, podemos hacer un tratamiento individualizado de cada paciente. Ya no es necesario, bueno, en medicina siempre nos dicen, cada paciente es un mundo, cada paciente es diferente. Con el uso de esta tecnología, yo puedo saber exactamente qué es lo que le sirve a ese paciente. Porque como sabemos, a algunos les sirve algún tipo de medicamento, a algunos otros, o incluso algún tipo de intervención, realizar más pasos, dormir mejor. Una vez que tengamos este tratamiento personalizado, los pacientes van a poder controlar sus metas, que es algo importante. En todas las guías te dicen, no importa, bueno, casi no importa cómo lo hagas, el chiste es que esos pacientes entran en metas. No importa si sea médicamente, con actividad física, con X manera, el paciente tiene que llegar a sus metas. Una vez que ese paciente llega a sus metas, obviamente van a disminuir las complicaciones de estas enfermedades que siempre son catastróficas. O sea, las complicaciones de diabetes, hipertensión, como sabemos, van desde ceguera, amputaciones, insuficiencia renal, y de ahí varias. Y unado todo esto, va a tener el paciente una mejor relación con su médico. O sea, va a ser muy diferente un médico que le diga, bueno, te veo en 2 meses y a ver cómo sigues.
En lugar, el médico le va a poder decir, cada vez que tú te estés monitorizando con Aidicare Live, esa información me llega a mí. Si de repente vemos, oye, iba muy bien mi presión, mi glucosa, y de repente 200 de glucosa, Aidicare toma ese número, se lo pasamos al doctor y el doctor dice, ¿qué pasó, señora María? ¿Por qué tiene 200 de glucosa? Acuda a consulta conmigo y desde ese día se vuelve a tratar al paciente. No nos esperamos a que el paciente ya esté sumamente descontrolado para verlo. Y aparte, acordémonos que estas dos enfermedades son enfermedades silenciosas. Cuando ya llegan los síntomas es porque probablemente ya hubo daño. Y todo esto hace que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, que es el fin de Aidicare. Lograr que todos nuestros pacientes vivan mejor. Con respecto al doctor. El doctor, yo siempre he dicho que la medicina es un acto de fe, porque creemos en lo que nos dicen los pacientes y creemos en lo que nos dicen incluso otros médicos. Con el uso de esta tecnología ya no tiene que ser así. Como les comentaba, podemos ver al paciente de una manera integral, igual estudios de laboratorio, tratamientos, imágenes, signos vitales. Ahora los doctores van a tener la data en sus manos. Los doctores van a decir, a ver, bueno, este paciente tiene, estos son sus niveles de lípidos, estas son sus presiones del mes, tiene una historia clínica, su papá murió de un infarto y su tratamiento no está optimizado. Entonces podemos tomar decisiones basadas en data pura, no simplemente el acto de fe que les comentaba. Obviamente, como lo mencionó Juan, Aidicare es una herramienta. No venimos bueno, no es una herramienta que se va a entrometer en la comunicación médico-paciente, todo lo contrario. Es una herramienta que va a potenciar esto. Es como decir, tengo un nuevo estudio de laboratorio, tengo un nuevo estudio de gabinete, tengo un nuevo tratamiento. Aidicare viene a meterse dentro de ese binomio médico-paciente para mejorar nuestra comunicación. Entonces, tú como doctor vas a llegar y decirle, bueno, yo la veo el día de hoy aquí en mi consulta, pero cada vez que usted se esté tomando un signo vital o aumentando la información de esta aplicación, yo la voy a estar viendo. En el momento que necesitemos arreglar algo, ese mismo día podemos reservar una consulta, una teleconsulta, la manera que el doctor atienda y vernos. Y evidentemente hacer una nueva herramienta dentro del sistema de salud genera ganancias. Por último, instituciones de salud. Obviamente las instituciones de salud, al tener una herramienta como esta, aumentan la productividad. Los pacientes que estén plenamente descontrolados son los que impactan más a nuestros gastos en un hospital. Al ser una herramienta, aumentan las fuentes de ingreso. Los pacientes igual van a decir, bueno, a la clínica X nombre, no solo le importa lo que pase adentro del hospital. Cuando yo me voy acompañado. Hay alguien que se va conmigo a mi casa, que en este caso es Aidicare Life, y me permite hacer toda la monitorización. Y un dato importante es que el uso de monitoreo remoto también disminuye las readmisiones hospitalarias tempranas. Yo soy un paciente que el día de hoy me hospitalizan por diabetes. En el lapso de un mes yo no tengo por qué regresar al hospital por la misma complicación. Al usar monitoreo remoto evitamos esas readmisiones tempranas. Les voy a comentar un caso de éxito de uno de mis pacientes. Es un caso bonito, llamémoslo así. Acudió conmigo este paciente en enero a la consulta. El paciente mencionaba que tenía presión arterial, hipertensión arterial desde hace unos 5 años y nunca se había controlado. En sus palabras me dijo, doctor, yo nunca me voy a poder lograr a monitorizar, a controlar metas. ¿Por qué? Porque no como bien, porque no hago ejercicio, tengo sobrepeso. El paciente modelo que conocemos, un paciente hipertenso, un paciente diabético, era este paciente. Obviamente le volvemos a mandar un mapeo con monitoreo remoto para ver que si su presión arterial, hipertensión arterial fuera cierta. Este paciente sí tiene hipertensión arterial grado 1 y le pedimos ciertos estudios de laboratorio que literal los cargó a su aplicación y yo puedo ver que este paciente tiene una dislipidemia mixta a expensas de triglicéridos y LDL. ¿Qué tratamiento le dejamos? Tratamiento con calcio antagonistas y estatinas. Entonces comenzó y le dejamos obviamente el monitoreo remoto. El paciente se fue a su casa con su baumanómetro, glucómetro, lo que el paciente tenía que llevar y empezó a monitorizarse. Se empezó a monitorizar diario. La verdad, este servicio de monitoreo ayuda a que los pacientes, ¿cómo explicar?, se empoderen de su enfermedad, sepan lo que les está pasando. No es lo mismo decir, bueno, señor, usted está descontrolado porque el doctor lo dice, a que sus pacientes digan, bueno, estoy descontrolado porque me estoy tomando la presión diario y en mi gráfica la presión, veo por los números altos. Veo que mi presión está en 150-90, 160-120, etcétera. El chiste del monitoreo remoto es que este paciente todos los días se esté monitorizando. Entonces comenzó el paciente por enero, empezamos con, les dio un calcio antagonista,
su presión iba no tan bien. O sea, seguía teniendo picos, sí disminuyó un poco, pero seguía teniendo picos de 150-90, no estaba bien. Pasaron 6 semanas, lo volvimos a citar y le platicamos al señor RMZ, le vamos a decir. Le dijimos, a ver, necesitamos cambiar tu tratamiento, mejorarlo. Le agregamos un diurético. Bueno, de hecho, le cambiamos el calcio antagonista por un IECA con diurético, porque en México es de más fácil acceso medicinas combinadas y en pacientes también. Y perfectamente el paciente lo empezó a consumir y pasando 4 semanas, el paciente estaba plenamente controlado. Ahora es mayo, hasta el día de hoy no ha vuelto a tener ese paciente un pico arriba de 135-85, que es el límite del monitoreo domiciliario. Este paciente, cada vez que nos vemos, está muy, muy agradecido. Es un paciente que me dice, es que doctor, yo me puedo tomar mi presión en mi casa y yo sé que usted me va a estar viendo. Yo le digo, sí, señor RMZ, nosotros lo vamos a estar viendo y monitorizando. E inclusive ya pasó la voz y ya muchos de los amigos de su edad ya están dentro del monitoreo remoto. Ok, una cosa muy interesante es, en este juego hay varios componentes, ¿no? Está, por supuesto, la educación del paciente, que es algo muy interesante, pero también va unado mucho el juego con el doctor. Nosotros no nos gusta meternos en la práctica del doctor y por eso preferimos que ese doctor sea el que colabore en esta educación del paciente. Por supuesto, el tema de la digitalización en los doctores, ¿no? A nosotros nos decían, una vez escuché en un congreso a alguien que decía, no, es que los doctores rechazan la tecnología. Y un doctor se paró y les dijo, los doctores no rechazamos la tecnología, rechazamos la tecnología que no nos es útil, ¿ok? Es por eso que AIDICARE es AIDICARE, nosotros en AIDICARE somos una medtech, es decir, somos ingenieros y doctores trabajando en conjunto para entender cómo hacer soluciones para los doctores, es decir, que sean útiles. Es por eso que inicialmente, por ejemplo, algunos de nuestros doctores no usan el tablero, pero a ellos les alertamos a través de mensajería cuando algún valor de algún paciente se sale de lo que le espera. Entonces, así poco a poco vamos subiendo a estos doctores a esta carretera de la tecnología, ¿ok? Por supuesto, es muy importante el tema de usar dispositivos médicos de grado médico donde el doctor confíe en la medición que está recibiendo, ¿ok? Otra cosa es, como AIDICARE, tenemos más de 6 años en el mercado. Como les decía, actualmente trabajamos con 3 de los primeros hospitales mexicanos según el ranking actual. Muchos de ellos ya con Joint Commission Compliance, procesos cumplidos al trabajar con ellos. Entonces, el uso de nuestra solución dentro de una entidad de salud es muy fácil, ¿ok? Así como lo es muy fácil para el doctor, todos los temas de integraciones, etcétera, etcétera. En tema de confidencialidad de la información, como empresa también estamos ubicados en Florida, ¿ok? Lo que nos implica estar completamente compliance con HIPAA, ¿ok? Es decir, toda la información y todos los servicios que usamos son HIPAA compliance, lo que garantiza de que cualquier información médica se está trabajando de la forma correcta. Para nosotros, una de las mejores normativas en gestión de la data de salud, ¿ok? Toda nuestra, ya hablando un poco más tecnológicamente, toda nuestra información se integra y se comparte basado en protocolo HL7, FHIR, ¿ok? Todo nuestro corazón de la historia clínica, que en el caso de Colombia lo integramos a ese tercero sin hostear la información nosotros, está completamente compliance con el IPS, el International Patient Standard, este ISO que nació casi en 2021 para estandarizar la información del paciente. Y de nuevo, nuestro principal objetivo en este mensaje es la información va de forma confiable, el tener la alianza con dispositivos como Roche, como Omron, como Apple, nos permite leer la información directamente, por lo que esa información no va a una nube o algo por el estilo y entonces
no está en riesgo de nadie. Simplemente eso es parte de nuestro protocolo. Quien trabaja con nosotros comúnmente lo integramos directamente y eso garantiza de que esa información está viajando de forma confiable. Finalmente, los quiero invitar a todos a pasar por el booth o el stand de Aidicare. Allí vamos a tener más información si alguno quiere conocer más acerca de Aidicare, si quiere obtener más información de estos estudios que hablaba el doctor Manolo, la fuente de donde vienen estos estudios, lo cual es muy importante para trasladarlo sobre todo a nuestro ambiente, ¿no? Y si alguien quiere hacer uso a futuro de esta tecnología en su institución, en su práctica médica, actualmente Aidicare está en México y está en Colombia. Son los dos países en los que ya se puede hacer uso de este servicio. El doctor Manolo y yo les agradecemos el tiempo que se toman, sobre todo viniendo de la comida, cuando es más difícil captar su atención, el tiempo que toman para escucharnos y dejamos el espacio abierto para cualquier pregunta y respuesta. Excelente, nada mejor que empezar así después de la comida. Y sí, tenemos varias preguntas y comentarios. La primera de ellas dice, muy interesante el planteamiento de poder extender la atención hospitalaria con el seguimiento del paciente día a día en el marco de la vida del paciente. ¿Han medido la satisfacción de los pacientes que son atendidos de esta forma? Sí, efectivamente, lo hemos medido de dos formas. Número uno, en el resultado médico que hemos obtenido en los pacientes. Yo les quiero platicar rápido, por ejemplo, de Héctor. Es un paciente mexicano que vive en Toluca y sus oficinas estaban aquí en Reforma, ¿ok? En equivalencia, para los que no son de México, él tenía que viajar diario solo en un solo sentido casi 3 horas y media, ¿ok? Aidicare tiene algoritmos y cierto aprendizaje de máquina o inteligencia artificial, como le suelen llamar, en donde no solo nos alerta las cosas malas, sino buenas. Entonces, por ejemplo, un día empezamos a recibir alertas de que Héctor ya no presentaba hipertensiones. Y cuando hablamos, y cuando te digo que la primera es la mejora clínica, la segunda es el canal de conversación con el paciente. Cuando los operadores de Aidicare hablaron con Héctor y le preguntaron qué estaba cambiando en su vida, por qué ahora estaba durmiendo más, por qué estaba haciendo mejor actividad física, nos dijo que tenía 2 semanas de vacaciones. Entonces le dijimos, ¿qué crees, Héctor? Estás de vacaciones, estás durmiendo mejor, estás haciendo más actividad física, no estás presentando tantas hipertensiones. Fuimos en conjunto con su cardiólogo y aprendimos los tres que Héctor, si mejora su actividad física y mejora su sueño, mejora su hipertensión, y al día de hoy él eliminó una de sus 3 pastillas diarias para la hipertensión. ¡Wow! Además, conocimiento compartido. ¡Qué lindo! Segunda, Belanit Rodríguez Cáceres dice, ¿esta tecnología la puede adquirir un paciente? ¿Se la podemos recomendar? Sí, es correcto. Al día de hoy, si vives en Colombia o en México, puedes descargar tú mismo la app de Aidicare. Nosotros no vamos a diagnosticar, nosotros no vamos a recomendar algún tratamiento. Siempre te vamos a recomendar que uses Aidicare, lo lleves a tu doctor y le vamos a dar gratuitamente a tu doctor el acceso a ese tablero para que él vea su información, y a su vez somos como ese angelito que te está recordando en el hombro, ¿no? O sea, es decir, muchas veces decimos, no, es que no me siento mal, todavía no tengo que ir al doctor. Aidicare va a estar ahí y de forma preventiva te va a decir, e inclusive si nos compartes los datos de tu doctor y estás de acuerdo como paciente, le hablamos al doctor y le decimos, mira, por ejemplo, Héctor está presentando esto, doctor, creemos que es momento de que Héctor vaya a una consulta, porque no es algo común lo que está pasando. Oh, eso está muy lindo, esa cuestión del angelito que muchas veces nos hace falta que nos recuerden. Sí. Ahora, Carolina Zárate, soy usuaria de tecnologías en diabetes. ¿Hace falta de capacitación de profesional, salud y pacientes para sacarle provecho? ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro.
al día de hoy existen muchas barreras que estamos tratando de romper o que estamos rompiendo. De hecho, barreras desde tecnológicas. ¿Qué pasa si mi abuela es una paciente diabética y, oye, no sabe usar un glucómetro? Esa es una parte de capacitación sumamente importante en este tipo de pacientes. Yo he llegado con pacientes y le he dicho, oye, ¿cuántos años tienes con tu enfermedad? 20 años. ¿Tienes un glucómetro en casa? No lo tengo. ¿Por qué? ¿Es problema del dinero? No sé usarlo. Entonces, ese tipo de limitantes, nosotros tenemos un centro de contacto donde si el paciente no sabe usar un glucómetro, no sabe usar un baumanómetro, no sabe usar cierto equipo médico, nuestro soporte le ayuda a saber usarlo y tener buenas prácticas. Entonces, sí. Otra cosa interesante es, como Edicare, estamos muy conscientes de la diferencia del mercado de salud en México y en Colombia, ¿no? Por lo cual nuestra solución se adapta a cada uno de ellos. Es decir, un doctor, entendemos que en el día a día de su consulta, por ejemplo, en México, no tiene tiempo de ver los valores de los pacientes, ¿no? Porque está o en la práctica quirúrgica o está en su consulta. Nosotros le ayudamos a ese doctor, o sea, nosotros somos una parte de ese famoso CDS, Clinical Decision Support, para alertarle al doctor de forma puntual. Para esos doctores que no se quieren pasar todavía a un entorno full digital y estar revisando la información, nosotros trabajamos de forma colaborativa con ellos. Sí, ¿qué pasa si mi paciente de repente empieza a alertar 150, 100 de presión? Los operadores se comunican con él y le dicen, oye, ¿cómo te tomaste la presión? Oye, venía de correr, de mi casa me la acabo de tomar. Ah, no, bueno, a ver, siéntatela, tómatela, espérate 5 o 10 minutos, repítela para que sea una presión verdadera. Oye, sigue saliendo alta, avisamos a tu médico. Es decir, es un proceso de acompañamiento en tiempo real. Correcto. Excelente. Shirley Mejía, excelente información. ¿Qué acercamientos hay con el Ministerio o EPS para la adquisición de estos dispositivos y sean incluidos en el plan de beneficios, teniendo en cuenta que no todos los pacientes pueden adquirirlo por su parte? Aquí es un proceso que se está haciendo actualmente en Colombia, ¿ok? Efectivamente, una cosa que hay que dejar clara es, no importa si no usas nuestros dispositivos, tú también puedes cargar tu data manual en Edicare. ¿Ok? Es decir, no tengas miedo de que si no compré el baumanómetro de Edicare o el glucómetro de Edicare, no voy a poder llevar mi bitácora y mi doctor no lo va a poder ver en digital. Sí lo puede hacer manual. Él puede cargar su glucosa, ponerle, fue en desayuno, antes de mi comida, me tomé mi medicamento, etcétera, etcétera. Y entonces, y eso lo entendemos muy bien porque el diabético no cambia tan fácil su glucómetro, ¿eh? O sea, el diabético cambia de glucómetro si el glucómetro le da más bajo. Ese es su criterio. Si ese le da más bajo, entonces sí me gusta más, este glucómetro está mejor. Eso lo aprendemos en nuestro día a día que vivimos con los pacientes. Entonces, si él ya se siente cómodo con su glucómetro, si ya se siente cómodo con lo que está usando, entonces le permitimos seguir y que haga la carga de su información manual. Oh, muy bien, de acuerdo. Ahora, ¿qué programa tienen establecido para pacientes oncológicos? Al momento, si quieren. Al momento estamos plenamente especializados en pacientes diabéticos e hipertensos, pero seguimos innovando y próximamente vamos a empezar a habilitar nuevas patologías. Toda la información que tenemos es muy interesante. Por ejemplo, sí hemos tenido acercamientos con organismos que se dedican al tema de infusión, etcétera, etcétera, y muchos nos platican ese paciente pre y post infusionado, ¿no? Por ejemplo, si usas una báscula de Omron que tiene análisis corporal profundo, puedes ver, por ejemplo, cuánto está la cantidad de agua del paciente, la cantidad de grasa, el BMI, etcétera, lo cual es muy buena señal para entender cómo está ese paciente pre y post infusión. Un paciente, por ejemplo, con cáncer de mama tiende a hacer muchos cúmulos de agua. Sí, retención de agua. Retención de líquidos, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que la paciente me esté engordando, pero no sea precisamente de grasa o no esté incrementando en porcentaje de grasa corporal, sino en agua. Entonces, eso es una señal para poder actuar y corregir. Sí, efectivamente, con toda la información que traemos y a todos los que están aquí, imagínense, traemos
sueño, calidad del sueño, sueño ligero, sueño profundo, REM, todo lo que les hablaba del tema de de análisis corporal, tensiones arteriales, glucosa, temperatura, oximetría. Hemos tenido casos aislados donde inclusive hemos visto apneas del sueño en pacientes. Le decimos, mira, estamos viendo que tus niveles de oximetría en la noche están bajando drásticamente, aunque no es nuestro foco de solución. Le decimos, ve con tu doctor, revísate esto, porque esto no es algo normal, etcétera, etcétera. Nuestra idea es, mientras la información esté allí y nosotros podamos colaborar con esa persona, vamos a estar a punto de hacerlo. Claro, de alguna manera alertar al paciente de lo que está sucediendo, no solamente por una afección, sino los posibles daños colaterales, ¿no? Correcto, correcto. De acuerdo. En su línea de tiempo, ¿piensan llevar estas soluciones a Perú? Sí, es correcto. Nuestro crecimiento, ojalá fuéramos una fintech o alguna cosa como delivery o algo así, que podríamos tener un crecimiento mucho más rápido y acelerado. Tenemos que cumplir normativas. Por supuesto, AIDICARE nace en México y nuestro siguiente país reto fue Colombia, ¿ok? Porque es envidiable el sistema de salud que tiene Colombia en términos tecnológicos, en términos organizativos, y fue para nosotros un gran reto Colombia. Por eso el siguiente paso fue allí. Por supuesto, de allí en adelante va a ser empezar a cubrir otras partes de América Latina, donde estamos seguros que van a tener beneficios con este tipo de soluciones. Buenas noticias, entonces. Claro. Ahora, han mencionado al paciente varias veces. ¿Ustedes tienen herramientas para educación al paciente? Mira, al momento no lo vemos como parte de nuestra área de negocio. No, tenemos algo muy claro, nos gusta ser muy buenos en lo que hacemos, ¿ok? Sentimos que, como dicen en México, el pastel es muy grande y nos gusta que lo que hacemos lo hagamos muy bien, que la data que llegue sea muy confiable, que todo lo que hagamos sea de gran confianza. Entonces, por eso, siempre si hacemos algo adicional, como por ejemplo educación del paciente, por supuesto vamos a hacerlo, pero lo haríamos en compañía de un tercero que ya tenga eso bien maduro. De hecho, nosotros al tener varias alianzas, como lo mencionó Juan, con Ombre, con Roche, nos da acceso a ciertas capacitaciones que se dan al equipo médico. Si alguien se quiere subir al servicio de AIDICARE Live de monitoreo remoto, puede ser capacitado directamente con una marca como Omron, le da buenas prácticas en el uso de toma remota de presión arterial. Entonces, sí hay educación al médico y ese médico tiene la obligación de dar educación también a su paciente. Entonces, sabemos que luego no sucede así, pero en eso sí lo podemos hacer así como lo mencionó Juan. Gracias a las alianzas de terceros que tenemos, podemos empezar a ver esas cosas. Excelentes noticias. Por último, ustedes mencionaban hace un momento el tema del stand. ¿Qué puede encontrar la gente en nuestra sala, en nuestra área comercial, en su stand? Súper, allí pueden encontrar detalle de cómo es la solución para una institución de salud que la quiere usar para monitorizar y controlar sus pacientes e integrar esto a toda ya esa inteligencia, a todos ya esos datos que ya tienen sobre el paciente, porque ya tienen su historia clínica, ya tienen todo su laboratorio, ya tienen todo esto allí. Cómo nosotros venimos a colaborar en ese entorno de esa institución. Allí van a ver detalle de cómo es nuestra solución para instituciones. Si eres un paciente y estás aquí en Doctor 4.0, actualizándote y viendo lo mejor y lo nuevo, allí vas a poder también encontrar un detalle de todo lo que AIDICARE Live ofrece para ti. Por ejemplo, el tema del familiar. Qué bonito es que yo le pueda regalar AIDICARE a mi mamá y yo desde Florida o desde México o desde donde esté pueda monitorizar a mi mamá y pueda estar trabajando con ella en todo esto que está ocurriendo. Y finalmente, nosotros trabajamos muy de cerca con la nube de AWS para todos los temas de inteligencia artificial. Usamos mucho procesamiento y mucha información de ellos que no necesariamente vive allí. Lo usamos para cómputo y lo descargamos para obtener el resultado. Allí van a encontrar mucha información de qué hacemos con AWS y lo bueno que es trabajar con ellos, así como con Omron, un catálogo de sus dispositivos y de sus cosas que, de nuevo, estos aliados con los que trabajamos nos aportan muchísimo valor.
Excelentes noticias. Juan Manuel, José Manuel, quiero agradecerles que nos hayan acompañado con esta charla y que la gente vaya a visitarlos a su stand. Acá los esperamos. Segurísimo, los esperamos. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Buena tarde. Gracias. Hasta luego.